Muy buenas a todos. En el día de hoy hablaremos de la apertura inglesa. Esta apertura recibe su nombre debido a su precursor, Howard Staunton, un famoso jugador inglés. La apertura inglesa comienza con la jugada 1 peón a C4 por parte de las piezas blancas. Con esta jugada buscan tener un control del centro del tablero a largo plazo, en concreto de las casillas blancas, como luego veremos. Por otra parte, definen la apertura de manera inmediata, es decir, jueguen lo que jueguen las piezas negras, van a encontrarse dentro del territorio de la apertura inglesa. Es una apertura que la verdad se enmarca más dentro de la línea de aperturas más posicionales, más estratégicas. Así que se recomienda para todo jugador que le guste hacer planes de medio juego y un juego más tranquilo. Por otro lado, es muy importante quizás no cerrarnos solo a esta apertura, puesto que nos quitamos de aprender aperturas con 1 de 4 y con 1 de 4 que son muy interesantes también. Además de todo esto, esta jugada podrá parecernos muy interesante porque deja sin desarrollar los peones de D2 y E2, que son los peones que suelen desarrollar en las primeras jugadas. Esto se debe a que es una apertura muy flexible y no queremos comprometer estos peones centrales de manera inmediata. Es decir, ya los utilizaremos en el momento apropiado y de la manera más adecuada a la posición que tengamos frente al tablero. No solo con eso, las blancas buscan también que las negras se sobreexpandan en el centro con jugadas como E5 y F5, como ya veremos más adelante, y de esta manera luego puedan romper con sus propios peones centrales y lograr distintos tipos de ventajas positivas. Las blancas cuentan con dos planes principales en la apertura inglesa. El primero es llevar a cabo un control de las casillas blancas del centro del tablero, D5 y E4. Para lograr esto, pues desarrollarán su caballo vía C3 y luego proseguirán con el desarrollo del alfil de F1 vía fianchetto, es decir, con la jugada G3 seguido de alfil G2, para así controlar las casillas blancas del centro del tablero. A su vez, en un futuro, las blancas podrán desarrollar su caballo vía F3 y quizás, con un peón de 3 para controlar más casillas blancas, traerlo a D2 para de nuevo abrir la diagonal de su alfil. Por su parte, podrán presionar con este alfil en el flanco de dama sobre el punto B7. Lo que ayudará a esta presión será una avalancha de peones en el flanco de dama, que es donde querrán atacar las blancas. Esto se suele realizar con la jugada torre B1 para B4, B5. Este sería uno de los planes más típicos, pero no es el único plan, el del control central y presión en el flanco de dama. El otro plan típico de la apertura inglesa es el de transponer a aperturas de D4, es decir, jugar D4 eventualmente para llegar a posiciones conocidas. Por ejemplo, vamos a imaginar que las negras juegan en un estilo más similar a una india de rey. Por ejemplo, pueden jugar con G6 y fianchetar su propio alfil. Nosotros con blancas podríamos transponer en el momento que nos parezca adecuado. Por ejemplo, luego de la jugada D6, esto sería una india de rey, un esquema de india de rey por parte de las piezas negras. Las blancas podrían jugar aquí la jugada D4 y transponer a la variante del fianchetto de la defensa india de rey. De esta manera hay varios tipos de planes para jugar con piezas blancas. Otra manera de jugar a esta posición, por ejemplo, sería con la jugada en roque corto. Y luego de E5, jugar con D3 para prevenir E4. Y ahora sí, tener nuestro esquema de inglesa. Por ejemplo, podríamos seguir con la jugada torre B1, por ejemplo, caballo C6, torre B1, y seguir con un B4, B5, presionando el caballo y en un futuro presionando a través de la gran diagonal sobre el punto B7.
Ahora le echaremos un vistazo a las distintas opciones de las negras en esta posición. Luego imagino que haré un vídeo específico con la teoría y los conceptos fundamentales de cada línea. Hay varias maneras de jugar contra la inglesa. La más conocida y la más clásica es con la jugada E5, ¿vale? La jugada E5 es muy lógica, puesto que las blancas no han aprovechado para coger el centro con D4, de manera que las negras eligen hacer lo propio. Aquí las blancas juegan caballo C3, caballo F6, caballo F3 y caballo C6. Esta es la posición de los 4 caballos, una posición muy importante y donde las blancas tienen que elegir entre dos jugadas. Entre la jugada E3, que llevaría más a un tipo de posición relacionada con el juego central, buscan las blancas jugar D4 rápidamente, y contra la cual pues las negras suelen jugar con alfil B4, por ejemplo, buscando rápidamente desarrollar las piezas y enrocarse. Otra manera de jugar a esta posición podría ser con la jugada G3, buscando continuar con nuestro plan de sacar alfil por G2. Sin embargo, en este caso, las negras cuentan con otras opciones. Pueden jugar D5, transponiendo a lo que sería una siciliana dragón con colores cambiados. Luego de alfil G2, caballo B6, quitándose de distintos truquitos, las blancas llegan a una posición de dragón, pero con un tiempo de más. De esta manera se considera una posición muy jugable para ir a ganar con blancas. Por su parte, las negras no están obligadas a jugar D5 en esta posición. Pueden jugar, digamos, esquemas que buscan control de las casillas negras. Por ejemplo, alfil C5 buscaría el control de la casilla D4 y seguir con D6 para sacar su alfil del flanco de dama. Este esquema es perfectamente jugable y de hecho es de los más frecuentes. Otra manera de jugar esta posición por parte de las negras es con la jugada caballo C6 y luego de G3 F5, buscando cierto ataque en el flanco de rey con este espacio que tienen en este sector del tablero. Las blancas pueden seguir con alfil G2, caballo F6, E3, jugada muy importante para sacar el caballo por E2. Ahora por F3 no nos interesa tanto porque nos pueden jugar con E4, ¿vale? G6, caballo G2. Y llegamos a un tipo de posición muy peculiar en el que las negras controlan el centro, pero se han sobreexpandido en cierto sentido. Las blancas van a, por su parte, tratar de jugar con D4, ganar espacio en el centro y aprovechar que, con estos movimientos de peón, una vez las negras se enroquen, su rey va a quedar, por ejemplo, por la diagonal A2, G8, bastante vulnerable, dado que se han sobreexpandido. Por su parte, las negras buscarán la ruptura F4 y llevar a cabo algún tipo de ataque en el flanco de rey. Además, hay que mencionar que las blancas siempre cuentan con el salto caballo D5, rápidamente controlando la casilla vulnerable D5 de la que llevamos hablando todo el vídeo. Otra manera que tienen las negras de jugar contra la inglesa es mediante la jugada C5, la denominada variante simétrica. Esto es algo que a los jugadores de inglesa les gusta, porque ya nos quedamos dentro del terreno de la apertura inglesa. Además, es una apertura en la que, como veis, podemos ir con caballo F3, caballo F6, las blancas siempre tienen ligera ventaja porque aunque la posición sea idéntica, son ellas las que tienen un tiempo de más y pueden romper, por ejemplo aquí, inmediatamente con la jugada D4 y luego de C por D4, E por caballo por D4, buscar un E4, y algún tipo de posición con control central. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, ya sabéis, dar like, comentar qué os ha parecido, dar nuevas ideas, suscribiros al canal y bueno, nada más que añadir, iré subiendo más vídeos de esta apertura hasta hacer una lista de reproducción con toda la teoría y variantes principales para que tengáis una especie de guía de la apertura inglesa. Así que nada más que añadir. Hasta luego.